Te aviso que este vídeo es perturbador, porque claro, es que te voy a hablar de nuevo de Salvador Dalí. Hola, soy Antonio García Bellarán y en este vídeo te voy a hablar de muchas de las facetas de la vida de Dalí para que aprendas un poquito más cómo era él. Yo quisiera preguntarle a usted una cosa, o exigirle a usted una cosa. Dos cosas, Al menos, bueno. por el mismo precio. ¿Quién era Salvador Dalí? Es el que a pesar de mi edad continúo siendo casi tan antipático O sea, que cuando era joven. ¿Qué cosas hacía en su vida cotidiana? usted tiene la obligación de hacerse querer por los españoles. ¿Por qué pintaba las cosas que pintaba y por qué hacía las performances que hacía? Pues todo esto te lo voy a contar aquí en este vídeo, pero antes tengo que decirte que he lanzado lo que es el proyecto más emocionante y más ambicioso de mi canal, Arco 2020. Visitaré las 8 ferias de Madrid. Se publicarán 15 vídeos, 15. Y todo esto será posible con tu ayuda. Te dejo el enlace aquí abajo para que tengas toda la información y ahora sí. Después del primer vídeo que hice hablando de la vida y obra de Salvador Dalí, hice un segundo hablando de su relación con Picasso. Muy bien, pues indagando, es que me di cuenta que Dalí era muy falso. Era el señor fake. Por ejemplo, ¿tú recuerdas a Jongueras? Sí, ese peluquero que se hizo famoso en los 80, sí, en los 90. Bien, pues él era el peluquero de Dalí y ha contado muchas veces esta anécdota. Tuve esta suerte, porque a partir de aquel momento no me dejó nunca y siempre tuvimos relaciones durante 27 años. Resulta que Dalí en una entrevista le dio por cortarse el bigote para hacer la gracia, para hacer algo surrealista así, y claro, luego llamó a Jongueras y le dijo: oye, que yo no me veo sin bigote, haz algo. Así que Jongueras cogió trozos de pajita, le pegó pelo y se lo pegó en el bigote a Dalí. Y claro, ya Dalí volvía a tener esos bigotes que eran falsos. El bigote es otra de las constantes de la personalidad de Dalí. Bigotes falsos. De comparaciones con mariposas llevando antenas extraordinarias. ¿Y qué hizo Dalí? Pues que en cada entrevista que le parecía, cogía y hacía la misma broma. Se cortaba los bigotes, con lo cual todos los periodistas decían: oh, pero qué maravilla, qué surrealismo, tal. Pero es que al día siguiente aparece de nuevo con otros bigotes falsos. Y que tienen un instinto superior a las otras mariposas y insectos que no los llevan. Pues como él, falso. Cuenta Jongueras que siempre llevaba un repuesto en una cajita de plata que la llevaba a todos sitios. Es que nunca se sabe dónde tiene uno que hacer el circo. Otra de las cosas que no me gusta nada de Dalí era lo que hizo con Lorca, porque claro, en principio era su amigo, de mayor siempre dijo que Lorca estaba enamorado de él. ¿Pero qué hizo Dalí? Se hizo amigo de Franco. Franco, el dictador. No te quiero recordar cómo murió Lorca, ¿no? Hace poco el crítico Fernando Castro Flores dijo esto en uno de sus vídeos. Dice Palo y Fabra: Dalí me repugnó el día en que leí unas declaraciones suyas en la revista Ars de París hacia 1958, cuando al preguntarle qué había pensado al conocer el asesinato de Lorca contestó: olé, añadiendo más o menos el siguiente juicio: como estaba enamorado de mí, así me desembaracé de él. Y aunque fuera, dice Palo y Fabra, como una butad, puedo admitir esta réplica. Mi escala de valores no me permite divertirme con eso. El amor es el amor, venga de donde venga, y si es verdad que Lorca quería a Dalí, razón de más por parte de este para tenerle respeto. ¿Qué te parece? ¿Cómo era Dalí? Pues eso. Lo que pasa es que Dalí vende mucho, o mejor dicho, vendía mucho. En este libro que te voy a enseñar, Dalí y yo, una historia surreal, de Stan Laurensens, habla de muchísimas cosas, entre otras, Stan cuenta la anécdota de que él estuvo investigando a ver qué portadas de revista vendían más, si las de actores o las de actrices, y evidentemente vendían mucho más las de las actrices de Hollywood, rubias así, pero había alguien que si lo ponía en la portada se vendían más revistas. ¿Y quién era? Como él decía, el alopécico, bigotudo y granujiento Salvador Dalí. Y es que desde el régimen lo promocionaron muchísimo, ¿eh? No va a vender. Pero es que Dalí todavía hoy genera noticias. La capital rusa inaugura una gran retrospectiva con más de 180 obras del genio del surrealismo. Pero bueno. Y es que mira las ideas que tenía el genio Dalí. Él tuvo un proyecto para el Valle de los Caídos y te lo voy a contar. Por cierto, un inciso, Dalí admiraba mucho a Hitler, porque decía que Hitler sí estaba loco de verdad,
no como él y no como los surrealistas. Pero vamos, que alguien admira a Hitler, se lo tendría que mirar a lo mejor un poco, ¿no? No sé. Pero también he sabido que admiraba mucho a Franco y dijo esto de él. No digamos que yo admiraba poco o mucho a Franco, digamos que lo admiraba bastante. También dijo que Franco tuvo una sangre fría extraordinaria. Fue un ser impasible y único en la historia contemporánea. Todos y todas recordaremos esa frase tan conocida que dijo en uno de sus discursos, ¿no? Picasso es un genio, yo también. Picasso es comunista, yo tampoco. El monumento que le propuso Dalí a la Falange era bastante perturbador y bastante extravagante, porque se trataba de coger todos los huesos de todas las víctimas de la guerra e ir poniéndolos en una cincuentena de pedestales desde Madrid al Valle de los Caídos. Los irían montando como esqueletos que serían una especie de Frankenstein de esqueletos. Y conforme llegaban de Madrid al Valle de los Caídos, serían de un tamaño un poco mayor. El último de todos, al llegar al Escorial, debería tener unos 3 o 4 metros. O sea que Dalí pasaba de las víctimas de un bando, de otro bando, de las personas y de todo. A él no le importaba nada. Con el rollito este de lo surreal, bueno, ser surrealista es una cosa y tener cierta moral es otra, ¿no? Digo yo. Por supuesto, el proyecto no le gustó mucho a su amigo Franco, no se hizo, pero eso sí, posteriormente fue condecorado con la Cruz de Isabel la Católica. Bueno, con la Gran Cruz de Isabel la Católica. Pero es que otra de las cosas que le encantaba a Dalí era maltratar animales. Sí, maltratar animales. Por ejemplo, para hacerse esta foto, en la cual colaboró con Philippe Halsman, que también había hecho un libro sobre el bigote de Dalí, que ya ves tú la importancia que tendría el bigote de Dalí. Pero bueno, pues para hacer esta icónica foto, Dalí Atomicus, se hicieron hasta 28 intentos. Y hasta aquí todo de acuerdo, pero claro, es que cada uno de estos intentos implicaba lanzar 3 gatos por los aires y lanzar también cubos de agua. Que digo yo, pobres gatos, ¿no? Pobres gatitos. Otra anécdota con animales fue que después de un incendio por el Cabo de Creus, ellos paseaban por allí para ver el paisaje quemado y se encontraron agazapado a un conejito muy pequeño. Entonces Dalí y Gala cogieron al conejito, se lo llevaron para casa, le dieron de comer, le dieron leche, lo cuidaron, estuvo con ellos y con todos los de la casa, porque tenían sirvientes y todo, pues estuvo muchos meses. Pero ¿qué pasó? Que llegó un momento en el que en noviembre, como hacían todos los años, tenían que irse a Nueva York y pensaron, bueno, ¿ahora qué hacemos con el conejo? En ese momento Gala llamó al mayordomo y le dijo, Arturo, mañana estofado de conejo. Efectivamente, estofado de conejo. Se lo zamparon. El pobre Arturo cuenta que estaba sirviéndoles el conejo y que mientras sus lágrimas caían sobre el puchero. Pues claro, tú imagínate comerte a tu mascota de buenas a primeras. También contaba Arturo que Gala dio buena cuenta de él, o sea que se lo comió con ganas, vamos. Estas son algunas de las obras de Dalí, porque él las consideraba como performance. Pero hay más, hay más. En una de las corridas de toros que él organizaba, en esta en la que se ponía el pan en la cabeza y tal, pues Tinguely le regaló un toro de estos de cartón, de estos que tienen ruedas, el toro fuego que se dice en mi pueblo, en Analcázar. Bueno, pues lo que hizo Dalí es que dentro de la barriga de ese toro metió gatos, metió bolsas de agua con peces. Y todo esto eran animales vivos, claro, gatos vivos, peces vivos. Y la gracia surrealista estaba en activar un mecanismo pirotécnico para que todo estallase por los aires. Así quería Dalí a los animales, con un amor explosivo. Muchas gracias no me hace, la verdad, esto. Respecto a la obra de Dalí, es que realmente no sabemos si la obra de Dalí la pintó él, no la pintó él, si son falsos, si son verdaderos. Ya dije en el vídeo anterior que tuvo hasta 3 ayudantes, pero es que además el propio Dalí dijo en una entrevista al País que había firmado papeles en blanco antes de que se imprimiesen los grabados, y Stan Laurisen también dice en su libro que, por ejemplo, cuando Dalí tenía 70 años y ya casi no podía coger el lápiz, ni el boli, ni nada para firmar, él le preguntó a su abogado, al abogado de Dalí, que si le fallaba la mano para firmar, que qué iba a hacer. Y el abogado le dijo, no hay problema, porque hay una cláusula en el contrato por la cual con solo tener un sello con la huella de Dalí, ya supuestamente la obra es auténtica. Esas triquiñuelas hacían, y es que falsificar la firma de Dalí encima era facilísimo. ¿Sabes por qué?
porque Dalí llegó a estampar hasta 678 firmas distintas. Vamos, que hasta yo mismo podría falsificar una firma de esta, que no lo voy a hacer, porque ¿para qué quiero yo falsificar una firma de Dalí? Y todo esto nos lleva al famoso Capitán Moore, que fue su secretario durante 20 años. Este libro dice que se rumoreaba que Dalí firmaba papeles preimpresos durante horas y que ahí estaba el Capitán Moore partiendo lápices por la mitad, sacándole puntas por un lado y por otro y dándoselos para que firmara más rápido, porque claro, cada firma era pasta. Era money, era dinerito, era dinerito, era dinerito. Cuando Capitán Moore y Dalí se conocieron, Dalí ya era famosete, o sea, era conocido, pero no era rico. Y cuando se separaron, como ya digo, 20 años después, la fortuna de cada uno ascendía, según los rumores, a 32 millones de dólares. 32 millones de dólares de la época, que eso es muchísimo dinero. Firmita, firmita. ¿Y todo para qué? Pues para hacer cosas como la que te voy a contar ahora. En el mismo libro, el Capitán Moore le cuenta a Stan que Dalí era muy tacaño y que iba de hotel en hotel robando los bolígrafos que había de metal, los metía en un cajón que tenía y cuando había muchos, él se orinaba en esos bolígrafos. ¿Qué digo yo? Eso es una guarrada, ¿no? Decía que así le salían estalactitas porque se oxidaban y todo, pero vamos, ni estalactitas, ni estalagmitas, ni nada. Pero vamos, que esto Warhol también lo hacía, no sé si te acordarás, lo dije en algún vídeo, se vendió un cuadro de Andy Warhol, que no era otra cosa que una meada sobre un lienzo, por 93.000 dólares. Y es que hay gente para todo. Y eso que es Amparte, que es que el Amparte debería costar 0. Pues ya ves, ya ves. Al Capitán Moore lo llamaban el Capitán del Dinero y hay noticias de la época que hablan de la detención del Capitán Moore por esto mismo, por la falsificación de obras de Dalí, y es que se llegaron a incautar hasta 10.000 falsificaciones de litografías de Dalí. Así que, ¿cómo quieres que te hable de la obra de Dalí? Si es que no sabemos si esa obra la ha hecho Dalí o no. Ávida Dollars, que lo llamaban. Se lo puso André Breton. En los años 70 todo el mundo sacaba tajada de Dalí, eso es cierto, pero ¿tú sabes quién sacaba más tajada de Dalí? Dalí mismo, Dalí. ¿A qué juega, señor Dalí, en la vida en general? A nada. Otra de las cosas que le pasó a Dalí fue que le ofrecieron $500.000 por retocar unos aguafuertes de Goya, por retocarlos, por hacerle alguna intervención. Una intervención que le llevó 10 minutos, o sea, 10 minutitos, $500.000. No está mal. Además, él los quería en metálico y por adelantado. El mismo Stan Laurisen dice en su libro que Dalí era un fraude y un ladrón y que incluso la idea del surrealismo se la copió, más que copiársela, se la robó a un pintor de Cadaqués que se llamaba Ángel Planels, si no recuerdo mal, y que luego hizo todo lo posible por hacerle la vida imposible a ese chico. ¿Y qué decía Dalí? Pues que no, pues que esa idea él la había sacado de una tal Lidia, que era una mujer que estaba un poco enloquecida con los estragos de la Tramontana, en fin, las historias que se inventaba Dalí. Y si todavía te gusta Dalí y dices, no, Dalí era buena gente, tenía una obra muy buena, era bueno con las personas, pues no, ni siquiera era bueno con las personas porque Dalí resulta que era muy violento. Una pequeña super microestructura para disimular en ese momento. El propio Dalí cuenta en su autobiografía que de pequeño empujó a un niño desde lo alto de un puente colgante y que además a su hermana le pegó una patada terrible en la cabeza de forma premeditada y la hermana tenía 3 añitos. Él dice que trató la cabeza de su hermana como si fuese una pelota. Con 29 años se ensañó con una chica que decía, bueno, que los pies de Dalí eran una belleza y a Dalí eso le molestó y empezó a pegarle puñetazos, tuvieron que separarlo y estaba toda ensangrentada. Otra de las cosas es que se dice que ya de mayores, en una discusión con Gala, le partió varias costillas. En fin. Y por si fuera poco, sexualmente no es que fuese raro, es que, verás, te cuento. Stan Laurisen narra la anécdota de que va caminando por allí, por Cadaqués, y se encuentra con un señor gordito, un tal Francisco, que le dice que conoce a Dalí, pero que lo conoce muy bien, porque él, con 12 años, fue su juguete sexual. Y es que resulta que él era el hijo del ama de llaves, de Rosa, del ama de llaves de Dalí.
Y de hecho, si lees la autobiografía de Dalí, te darás cuenta que Dalí también habla de este niño. Habla de que le parecía un angelito en la cama, de que se acostaba allí en su cuarto. Todo bastante sospechoso, ¿eh? También se dice que Gala le ayudaba con estas cosas. Pero esto te lo voy a leer porque es que Dalí también organizaba ciertas orgías que yo no sé lo que te parecerá a ti. Cada uno que haga lo que quiera, pero bueno. ¿Qué piensa de la mujer? Que es uno de los procedimientos más fáciles para volverse cretino. Según ordenó Dalí para hacer una de estas fiestas, ¿no? Reunieron a seres horribles, dice aquí. Gnomos, enanos deformes, veteranos de Vietnam lisiados, borrachos irredentos, gemelos, travestis, jugadores de béisbol y hippies melenudos. Los circuncidados quedaron fuera. Dalí no aprobaba la circuncisión. Dalí los condujo a su suite e impartió órdenes como un cacique. Las modelos tenían que arrastrarse por el suelo a gatas, llevando en la espalda un nivel de burbuja y bengalas encendidas en el culo, mientras una conejita de Playboy se desnudaba. Luego se casaría con un actor muy famoso y ella misma acabaría siendo una estrella de cine. Dalí le mordisqueaba las uñas de los pies y le lamía los dedos. Los más bellos efebos de Nueva York se bajaron los pantalones y se sentaron con el culo al aire sobre bloques de arcilla húmeda mientras Dalí firmaba y enmarcaba las huellas de sus perfectos traseros. Para picar trajeron bandejas con ojos de animales, vaca, oveja, cabra. Dalí había buscado un nombre para sus tea parties. La llamaba el circo del sexo o bien ballet de pasión. Aparte de la camisa de cowboy y las alpargatas catalanas, iba de Papá Noel con una nariz roja de payaso y agitando una banderita de las barras y estrellas. Entre raya y raya de cocaína, los enanos, los borrachos y los veteranos de Vietnam copulaban con las modelos de pasarela. Cada vez que alguien tenía un orgasmo, Dalí gritaba encantado: ¡Bravo, c'est magnifique!, alargando las vocales francesas mientras las chicas exclamaban: hago esto por el divino, solo por el divino Dalí. Aunque a él, Dalí, bueno, ya es suficiente. Pero es que este otro libro de Antonio Pichot también habla de esas orgías que hacía Dalí. Cuenta que estaba enfadado con Fernando Arrabal, que es otro que tal baila, por algo que le hizo en La Vallée des Chevrets, que dice en el libro que era un prostíbulo de París. También cuenta Pichot en este libro que en la visita que hizo Paul Éluard y Gala cuando estaban casados a Dalí en Cadaqués, pues el poeta sufría de ataque respiratorio y claro, estaba por allí, estaba también la hermana de Dalí, Ana María, y al marido de Gala empezó a darle un ataque de tos muy fuerte, parecía que se iba a morir y claro, Ana María fue buscando por allí a Dalí y a Gala, gritando el nombre de Gala, 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 ¿dónde está? Y resulta que detrás de unas rocas estaba su hermano tumbado y Gala le estaba haciendo, eso lo dice el libro, trabajos especiales. Trabajos especiales, que no sé yo qué trabajos especiales le estaría haciendo Gala a Dalí. No, en absoluto, en absoluto. A lo mejor corrigiéndole un texto o algo, ¿no? En absoluto. Ana María, la hermana de Dalí, decía que Gala era un ser horroroso, que era absolutamente perversa. Dice que mientras su marido estaba allí muriéndose, pues Gala se estaba trajinando a su hermano. Si quieres saber todos los datos falsos de la vida de Dalí, te recomiendo este libro de Ian Gibson, La vida desaforada de Salvador Dalí, que es muy grueso y que te cuenta todas las anécdotas, todos los datos falsos que decía Dalí que él había hecho o que él había protagonizado y que Gibson ha investigado y se ha dado cuenta de que, bueno, prácticamente muchas de las cosas que decía Dalí de él mismo se las inventó. No sabremos nunca qué hizo Dalí realmente y qué no hizo. Haciendo ver que no veía algo que pasaba por el cielo, me he herido con mi bastón. Su propio padre decía de Dalí que era como el niño de Tonyá. ¿Y quién era el niño de Tonyá? Pues el tonto legendario del pueblo. ¿Y del dinero? Cada vez me gusta más. Vamos, que dijo que su hijo era tonto. Cada vez me gusta más. Que no tenía muchas luces, vamos. Me gusta más. Su padre llegó a decir que hasta las operaciones mecánicas más sencillas no sabía cómo hacerlas. Pero claro, Dalí, con esto del surrealismo y toda esa historia, pues no, mira, no. Y tú me dirás, bueno, Antonio, pero no has hablado de la obra de Dalí. Queríamos que nos hablases de la obra de Dalí. Y yo te digo, ¿tú qué crees que es la obra de Dalí? ¿Acaso todas estas cosas no son performance? Y si son performance, ¿te gustan estas performances? Con los animalitos, con los gatitos, con los peces, con las personas.
Todavía se puede hablar mucho de Dalí. Si de verdad quieres que haga otro vídeo hablando más sobre él, sobre su obra, sobre todo lo que investigo, déjamelo aquí en comentarios, revienta el botón de like, suscríbete si no lo has hecho y participa en el proyecto Arco 2020. Venga, que vamos a conseguirlo, vamos a conseguirlo. Espero que te haya gustado este vídeo y nos vemos muy pronto. Y el dinero. Cada vez me gusta más. Bravo, bravo, que me soplaba.